El origen de la maldición. La historia del holandés errante se remonta a tiempos antiguos, envuelta en la niebla de los océanos y en la superstición de los marineros. Según la leyenda, este espectral navío de velas desgarradas y casco ennegrecido surca los mares sin rumbo fijo, incapaz de tocar tierra jamás. Pero ¿cómo nació esta maldición? Para responder, debemos viajar a los siglos pasados, cuando el comercio y la exploración marítima dominaban el mundo. El capitán Hendrik van der Decken. Se dice que el capitán más vinculado a esta historia fue Hendrik van der Decken, un navegante neerlandés del siglo XVII. En aquella época, la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales controlaba gran parte del comercio de especias y sus barcos recorrían las traicioneras aguas del Cabo de Buena Esperanza, en la punta sur de África. Este paso era esencial para conectar Europa con Asia, pero también era uno de los más peligrosos, donde tormentas furiosas y vientos salvajes destruían embarcaciones enteras. Van der Decken era un hombre testarudo, obsesionado con su misión y desafiante ante cualquier adversidad. En un fatídico viaje de regreso a Ámsterdam, su barco enfrentó una tormenta descomunal al intentar doblar el cabo. Con las velas desgarradas y la tripulación exhausta, sus hombres le suplicaron que diera media vuelta y esperara mejores condiciones. Pero el capitán, cegado por su orgullo, desenvainó su espada y juró que seguiría adelante aunque tuviera que navegar hasta el fin de los tiempos. La maldición eterna. Se dice que en ese preciso instante, el destino del capitán y su tripulación quedó sellado. Algunas versiones cuentan que un ángel descendió del cielo para advertirle que su blasfemia sería castigada, mientras que otras narraciones afirman que el mismísimo diablo apareció encubierta para sellar el pacto infernal. Sea como fuere, su desafío a las fuerzas de la naturaleza no quedó impune. El barco fue azotado por una tormenta sobrenatural, con vientos ululantes, olas descomunales y un cielo teñido de un rojo infernal. La tripulación, aterrorizada, suplicó clemencia, pero ya era demasiado tarde. Desde entonces, el holandés errante y su tripulación maldita quedaron condenados a vagar por los océanos hasta el fin de los tiempos, sin poder tocar puerto ni hallar descanso. Avistamientos a lo largo de la historia. Desde el siglo XVIII, numerosos marineros han afirmado haber visto la silueta espectral del holandés errante surcando las aguas. Uno de los relatos más famosos proviene del príncipe Jorge de Gales, futuro rey Jorge V del Reino Unido, quien en el año 1881, mientras navegaba cerca de Australia, aseguró haber avistado el barco fantasma. Según el testimonio, el navío apareció rodeado de una luz rojiza y desapareció misteriosamente ante los ojos de la tripulación. Otros relatos marineros sostienen que toparse con el holandés errante es una señal de mala suerte y que cualquier barco que lo vea está condenado a sufrir algún desastre. En algunos casos, se dice que la espectral tripulación intenta enviar mensajes a los vivos, entregando cartas destinadas a personas que llevan siglos muertas. El legado en la cultura popular. La leyenda del holandés errante ha inspirado incontables obras literarias, óperas y películas. Richard Wagner, el célebre compositor alemán, creó en el año 1843 su famosa ópera Der Fliegende Hollander, el holandés errante, en la que el capitán solo puede encontrar la redención si una mujer le jura amor eterno. En la actualidad, el holandés errante sigue vivo en el imaginario colectivo, apareciendo en novelas, series y películas, como la popular saga de Piratas del Caribe, donde el barco y su maldición son parte fundamental de la trama. Pero más allá de la ficción, hay quienes creen que el holandés errante sigue navegando en algún lugar remoto del océano, esperando el día en que la maldición finalmente se rompa o hasta que el tiempo mismo deje de existir. El misterio continúa. A lo largo de los siglos, la historia del holandés errante ha evolucionado, tomando nuevas formas y adaptándose a cada generación de marineros. A pesar de los avances en la navegación y la ciencia, el enigma de este barco fantasma sigue cautivando la imaginación de quienes surcan los mares. En esta segunda parte, exploraremos los avistamientos más recientes, las teorías sobre su origen y las historias que aseguran que la maldición aún no se ha roto. Avistamientos en la era moderna. Si bien los relatos sobre barcos fantasma pertenecen a la tradición marítima, hay informes que sugieren que la leyenda del holandés errante no es solo un mito del pasado. En el siglo XX y XXI, numerosos testigos han asegurado haber visto una nave espectral cruzando las aguas con una velocidad imposible. Uno de los casos más impactantes ocurrió en el año 1923, cuando la tripulación del buque británico SS Barata, conocido como el Titanic australiano, reportó haber avistado un barco con velas desgarradas avanzando contra el viento.
Semanas después, el Barata desapareció sin dejar rastro en la costa de Sudáfrica, reforzando la superstición de que ver el holandés errante es un presagio de desastre. Otro relato ocurrió en 1942, cuando un grupo de marineros de la Armada Sudafricana, en plena Segunda Guerra Mundial, aseguró haber visto un barco fantasmal en las costas de Ciudad del Cabo. La historia se popularizó rápidamente, y algunas personas incluso afirmaron que el barco fue fotografiado antes de desvanecerse en el aire. Más recientemente, en el año 2010, un equipo de turistas que navegaba cerca del Cabo de Buena Esperanza declaró haber visto una silueta oscura en el horizonte, que desapareció al intentar acercarse. Aunque los escépticos atribuyen estos avistamientos a ilusiones ópticas o fenómenos atmosféricos, otros creen que el holandés errante sigue atrapado en su condena. ¿Mito o realidad? Las explicaciones científicas. A lo largo de los años, los científicos han intentado explicar la leyenda del holandés errante desde una perspectiva racional. Uno de los fenómenos más mencionados es el espejismo superior, un efecto óptico causado por la refracción de la luz en capas de aire con diferentes temperaturas. Este fenómeno puede hacer que un barco distante parezca estar flotando sobre el agua o navegando en el aire. Otra teoría señala que muchos avistamientos podrían haber sido interpretaciones erróneas de barcos reales vistos en condiciones de poca visibilidad. En la época en la que la navegación dependía del viento y las estrellas, las tormentas y la niebla podían crear imágenes distorsionadas, alimentando la creencia de que el holandés errante estaba maldito. Algunos historiadores también sugieren que la leyenda podría estar inspirada en barcos reales abandonados que vagaban por el océano tras perder su tripulación en naufragios o enfermedades. En siglos anteriores, era común que las epidemias diezmaran a las tripulaciones, dejando embarcaciones fantasmales a la deriva durante meses o incluso años. ¿Se puede romper la maldición? En muchas versiones de la leyenda, la única forma de romper la maldición del holandés errante es que alguien, generalmente una mujer, le jure amor eterno al capitán Van der Decken. Esta idea ha sido explorada en diversas obras literarias y musicales, como la ópera de Richard Wagner, donde la protagonista, Senta, sacrifica su vida para liberar al capitán. Otros relatos afirman que el holandés errante solo podrá descansar cuando el fin del mundo llegue, momento en el que todas las almas errantes encontrarán su destino final. Según estas historias, el barco sigue vagando hasta el día del juicio, cuando finalmente podrá anclar en puerto seguro. Sin embargo, hay quienes creen que el holandés errante ya encontró su descanso. Algunos relatos afirman que, en un oscuro ritual llevado a cabo en una isla perdida del Atlántico, un grupo de marineros logró invocar al capitán y convencerlo de que su condena había terminado. A pesar de estos rumores, los avistamientos del barco continúan hasta el día de hoy, lo que sugiere que la maldición sigue vigente. El legado del holandés errante en la cultura popular. La historia del holandés errante ha inspirado incontables leyendas, libros, películas y series. En la literatura, autores como Washington Irving y Edgar Allan Poe han escrito sobre barcos fantasmales que vagan sin rumbo. En el cine, la saga de Piratas del Caribe popularizó la imagen del holandés errante como un barco maldito, comandado por el temible Davy Jones. Aunque esta versión mezcla elementos de otras leyendas marinas, ayudó a mantener vivo el mito en la cultura moderna. Además, el holandés errante ha sido mencionado en canciones, videojuegos y hasta en la astronomía. En el año 2004, un equipo de científicos bautizó con este nombre a un misterioso objeto espacial que parecía moverse sin una trayectoria definida. ¿Qué es real y qué es ficción? A pesar de los intentos por explicar la leyenda del holandés errante, su historia sigue envuelta en el misterio. Mientras los océanos sigan siendo territorios inexplorados, siempre habrá espacio para lo desconocido. Quizás el holandés errante siga surcando los mares, esperando el día en que su destino cambie. O tal vez solo sea una historia creada para recordarnos que, en el mar, el hombre sigue siendo un simple invitado en un mundo de fuerzas más allá de su control. Sea como sea, la leyenda del holandés errante nunca desaparecerá, y quién sabe, tal vez algún día, en medio de una tormenta, alguien vuelva a ver su silueta en el horizonte. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que el holandés errante es solo un mito o que hay algo más detrás de las historias de marineros? Déjanos tu opinión en los comentarios y, si te gustó la historia, no olvides suscribirte para más leyendas y misterios del océano.